había razón, no había nada sin ti. No había canción en mi corazón, no había nada de mí. Después de tanto buscarlo, lo hallé. Mi corazón encontró ese lugar. Y eres todo lo que quiero, luz a mi alma, todo lo que necesito. Llenas mi espacio, eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para mí. Y en ti encontré la razón de mi existir. Antes de ti, vacío divino, había nada en mí. Sin ilusión, en mi corazón no había nada sin ti. Después de tanto buscarlo, lo hallé. Mi corazón encontró ese lugar. Eres todo lo que quiero, luz a mi alma, todo lo que necesito. Llenas mi espacio, eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para mí. Y en ti encontré la razón. Eres todo lo que quiero, luz a mi alma, todo lo que necesito. Llenas mi espacio, eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para mí. Y en ti encontré la razón de mi existir. Eres mi vida, eres mi todo, eres mi anhelo, la razón de mi existir. Quiero estar en comunión y habitar donde tú estás. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están esta mañana? Bendecidos, alegres, agradecidos con el Señor. Le invito para que se ponga de pie, sean todos bienvenidos. Damos gracias al Señor que ha puesto el deseo en nosotros de estar aquí en su casa, de haber sacado este tiempo especial en adoración a Él, también en edificación de nuestra vida espiritual y juntos como hermanos en Cristo que somos. Amén. Bienvenidos también a todos los que se conectan, los que ven la transmisión desde sus casas o desde otras ciudades y están ahí también disponiendo de este tiempo especial para nuestro Dios. Le invito a que tome su Biblia, me acompañe en el Salmo 118. Vamos a leer solamente los 6 primeros versículos. Salmo 118. Tiene como título Acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Amén. Bueno, lo voy a leer a favor de ustedes. Salmo 118. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? De nadie, nada ni nadie, ¿verdad?
porque estamos bajo el refugio de sus alas. Hemos venido en esta mañana a encontrar en el Señor descanso, consuelo, también a adorarle, a bendecirle, a dedicar este tiempo en adoración a Él. Y por eso quiero que oremos para que sea la guía del Espíritu Santo a través de estas canciones, que realmente estas canciones reflejen a través de los autores y a través de nuestra voz el deseo de nuestro corazón, la adoración verdadera y genuina de nuestro espíritu. Amén. Padre amado Señor, en esta mañana te damos muchísimas gracias, Dios. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia, porque has sido bueno, Señor, has estado con nosotros en momentos de angustia, de dificultad. Hemos visto tu mano poderosa, Señor, tu diestra que obra con justicia, Señor, tu diestra que también consuela cuando pasamos por situaciones de tormento, de desesperanza, Señor. Hemos visto ahí tu mano, Señor, tu ayuda, tu sostén. Gracias te damos, Padre Celestial. Hoy te pedimos, Señor, que quites cualquier pecado, ofensa, Señor, cualquier obstáculo que impida que hoy podamos adorarte en espíritu y en verdad, que hoy podamos darte a ti la alabanza que es debida a tu nombre, a ti el único que la merece, Señor. Permite que la guía de tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de mis hermanos, sobre mi vida, Señor, para que podamos adorarte juntos, Señor, como familia en Cristo, uniéndonos a la cantidad de iglesias que están, Señor, en este mismo momento también adorándote a ti a través de las alabanzas o escuchando la reflexión. Señor, nos unimos como pueblo tuyo que somos, Dios mío, en adoración, en alabanza a ti. Gracias te damos, Señor Jesús. Jesucristo, tú que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay nadie que se compare a ti, Señor. A ti todo el honor, Dios. Nos presentamos a ti, Señor, en acción de gracias, en alabanza, Dios, reconociendo que solo tú la mereces, Padre amado. Gloria a Dios. Con mis manos levantadas, levante sus manos al Señor. Cielo, te adoramos, Señor. Me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, te adoramos, Señor. me presento Aquí estamos. ante ti. Aquí estamos, hoy, mi Señor, Señor, para recibir de ti, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. dígale, llena hoy mi corazón. Llena hoy mi corazón con tu presencia. Aleluya, Señor. Llenas De alegría y paz todo mi ser. de cualquier necesidad, tú me responderás, responderás, porque me amas. me amas. Me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Aleluya, Señor. Llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad, de cualquier necesidad, tú me responderás. tú me responderás, porque me amas. porque me amas, me amas. Te adoramos, Señor Dios Todopoderoso. Dígale, Señor, yo estoy delante de ti en este día.
En esta mañana, Señor, levanto mi corazón, levanto mi alma, todo mi ser, Padre, porque necesito de ti, porque soy un ser dependiente totalmente de ti, Señor, porque sin ti nada puedo hacer. Pero gracias porque puedo venir a ti, Padre. Gracias por la vida de mi hermano, de mi hermana, que en ese momento, Señor, te adora, reconoce su necesidad. Tu palabra dice: el que tiene hambre será saciado. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Dios. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor. Dígale: para recibir de ti, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas, porque me amas, me amas. Te adoramos, soberano Señor. Hermano, dígale: gracias, Señor. Gracias por amarme a tanto, Señor. A pesar de conocerme, Señor, a pesar de saber lo que yo soy, tú me amas. Has decidido amarme, Señor, y eso significa mucho para mí. El amor de Dios echa fuera el temor. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Bendito sea, Señor. Recibe la alabanza de mi hermano. Recibe la gratitud. Oh, aleluya, Señor. En esta mañana estamos delante de ti en gratitud, en adoración. Gracias por darnos la bendición de poder congregarnos, de poder adorarte juntos como pueblo, como iglesia. Bendito sea tu nombre, Señor. Muchas gracias. Recibe la gloria. Damos honor a ti. Recibe todo el honor. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Solo a ti, Señor. Solo a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti. Recíbelo, Señor. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Dígale: eres Rey de Reyes. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano, soberano
nuestro Salvador, Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a Levante ti. sus manos y adore al Dios Todopoderoso. Damos honor a ti. Dígale, Señor, yo te alabo, te porque bendigo. no hay otro No hay nadie como tú. Dios No hay nadie. como tú. Solo tú eres Dios grande y poderoso. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque tú eres Rey de reyes. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti. Recíbelo en esta mañana, Señor. Damos honor Es con todo el corazón, a ti, con todo nuestro porque ser. no hay otro como tú. Dios como tú. No hay otro como tú, Señor. Porque no hay otro Dios, porque no hay otro Dios, porque no hay otro Dios como tú. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Aleluya, Señor. Proclamemos su grandeza hoy. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza hoy. Diga, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postre su alma delante de él. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo
Cristo es Rey. Jesucristo. Él tiene control absoluto de todo. Él tiene control de tu vida. Aleluya. Bendiga a Dios. Dele un aplauso fuerte al Rey de Reyes, al que vive, al que reina por toda la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos se sienten felices de tener un rey tan maravilloso? No es un rey dominante, déspota, sino un rey de amor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué bendición. Salude al que tiene al lado ahí, porque es una alegría que el Señor nos permite estar juntos. Bienvenidos, bienvenidos. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a usar las palmas, vamos a cantar con gozo. Que se escuche una sola palma. Incomparable, inigualable es tu amor. Así es. Y me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor. En mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Te adoramos, Señor. Inmensurable, inagotable es su amor. Así es. Y nunca cambia, estás conmigo y no me puedo escapar. Aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios, 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 celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, yo celebraré tu amor, celebraré tu amor. Aleluya, Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Puede sentarse. Continuamos en alabanza, en adoración. Le invito para que prepare su Biblia. Los niños pueden seguir a sus clases en el segundo piso.
Prepare su Biblia. Aquellos que no tengan Biblia, levanten la mano y la Ujier les entregará una Biblia para que pueda ir al corriente con el pasaje y la reflexión bíblica de esta mañana. Hoy continuamos con el tema que estábamos tratando la semana pasada. Muy buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno es celebrar la misericordia de Dios, amén. Es una bendición y eso debe ser todos los días, porque la gracia del Señor es para todos los días, amén. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, amén. Bienvenida hermana Sara y su hija, se me olvidó el nombre, Yurani. Bienvenido Jan, que nos acompaña hoy desde el Cesar, viene del San Alberto Cesar, bienvenido. Vamos a leerle el pasaje que estudiamos el domingo pasado, solamente para repasar y continuar con el tema. ¿Se acuerdan cuál es? Números capítulo 9. Números Gloria a Dios. Del versículo 15 en adelante, ¿está conmigo? Vamos a leerlo y luego continuamos con este tema. Dice, ¿la nube sobre qué? Sobre el tabernáculo. Bueno, está conmigo. Dice, el día en que el tabernáculo fue erigido o levantado, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era que continuamente la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová había dicho por medio de Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Algo maravilloso. Qué bueno saber, hermanos, que Dios siempre está pendiente de su pueblo. Dios los había sacado de Egipto y ellos se enfrentaban ahora a un desierto, a unas condiciones de vida que nunca habían enfrentado, porque ellos nunca habían sido hombres de guerra, de pelea. ¿Ellos qué eran? Pastores de ovejas y ¿qué más hacían? Ladrillos, ¿cierto? Ladrillos para construir, dice que construyeron muchas ciudades, en fin. Y en todo ese proceso el Señor les va guiando. Hermanos, estuvimos mirando cómo el pueblo de Israel se movía de acuerdo a la nube. Por eso el tema se llama Siguiendo la nube. Dígale al que tiene al lado, hay que seguir la nube.
Tenemos que movernos cuando la nube se mueve. Amén. Tenemos que movernos. Pero cuando la nube se detiene, tenemos que detenernos. Mira, hermanos, cuántos negocios se quedan ahí, cuántas situaciones, y a veces nosotros queremos forzar las cosas, pero si el Señor dice no, es mejor parar. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que tener la plena seguridad para poder avanzar, para poder continuar. Debemos quedarnos cuando la nube se detiene. Ahora imagínense, eso no era nada fácil, porque la nube ahí cuando permanece 8 días, dice ahí que meses, un año, y la tendencia nuestra es decir, bueno Señor, pero ¿no cree que ya? ¿No cree que ya es hora de que sigamos? Mire, ya tenemos mucho rato acá y el calor del desierto. Señor, ¿cierto? Y a veces comenzamos como a cuestionar, pero hermanos, Dios es sabio y Dios sabe cuándo es el momento. Ahora, otra cosa que debemos aprender, hermanos, es que hay que seguir aun cuando las cosas marchen mal. No les gustó, y yo lo entiendo. Debemos seguir aun cuando las cosas marchen mal, ¿cierto? Porque es que si la nube lo mete por allá donde hay escollos, donde hay mucho aire, tormenta en el desierto, en fin, o sea, pero Señor, ¿por qué aquí? Entre otras cosas, la pregunta aquí es, ¿por qué el Señor los llevó por el desierto? Hermanos, Dios que los sacó con mano poderosa de Egipto, ¿no podía llevarlos directamente a Canaán? Claro que sí. Dios puede cambiar la situación de un momento a otro. Dios puede cambiar todas las cosas. La pregunta es, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué los llevó al desierto donde tenían que enfrentar, donde no habían sembrados? ¿Qué se puede comer en un desierto? Ni siquiera agua hay suficiente, ¿cierto? Donde hay serpientes, donde hay peligros, donde no hay nada. O sea, absolutamente nada. ¿Qué es lo que quería Dios? Mire, en Deuteronomio 3, aquí está, lo tenemos. Ahí está el propósito con el cual Dios lo llevó al desierto. Deuteronomio 8:3. Dice, y te afligió y te hizo tener ¿qué? Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el desierto no fue un accidente. El desierto no fue algo de la casualidad. Dios los dirigió para allá. Y usted puede pensar que muchas situaciones en la vida que Dios permite es porque Dios tiene un plan, un propósito. No es porque Dios no tenga el poder para ayudarle. No es porque Dios no tenga la capacidad, ni la voluntad, ni el amor. ¿Cuántos no creen que Dios amaba a su pueblo? ¿Cuántos creen que Dios lo ama a usted? ¿Y por qué entonces a veces no se le dan las cosas? Lo mismo sucede a usted como padre. Todo lo que su hijo pide, no se le puede dar. ¿Por qué no lo ama? No, porque lo ama. ¿Sí o no? Porque lo ama es que no le da todo lo que pide. Si un chico de 2 añitos pudiera decidir, él solo comería chocolatinas, cosas dulces, ¿cierto? Pero usted no le puede, él necesita otras cosas, pero él no lo sabe. Él no tiene la capacidad. Y por eso los padres tienen que direccionar, guiar, ¿cierto? Entonces aquí le está diciendo que Dios lo hizo para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Por eso el pueblo se sintió, o sea, la única alternativa era depender totalmente del Señor. Totalmente, para la comida, para la protección, para saber para dónde caminar, etcétera, etcétera. Entonces, mire, hermanos, que Dios les está enseñando fe, Dios les está enseñando dependencia, hay que confiar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Usted más o menos trate de ubicarse ahí, porque es que a veces nos creemos tan autosuficientes y no queremos aprender a depender del Señor. Que usted tiene sus recursos, que usted tiene su empleo,
No confíe en eso, confíe en el Señor. Bendiga al Señor, porque nosotros dependemos totalmente de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que miremos algunas maneras como las cuales Dios dirige. Bueno, al pueblo de Israel, Dios ya vimos que lo dirigía a través de una nube. La nube se levantaba a empacar maletas, porque tocó partir, ¿cierto? Y la nube arrancaba. Cuando la nube paraba, se detenía, ¿qué pasaba? Armar las carpitas, ¿cierto? Porque eran carpas, armar las carpas, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero hoy en día no hay nubes. ¿A usted lo ha guiado alguna nube? Eso no ocurre. Eso no pasa. Entonces la pregunta, ¿cómo es que el Señor guía hoy, en el 2022? ¿Cómo guía el Señor a su pueblo, a usted? El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Recuerden que la nube en la noche era una columna de fuego, en la noche se necesita luz, ¿sí? Y en el día era una nube de tal manera que se podía percibir fácilmente y ellos podían caminar aún de noche siendo guiados por la... Entonces aquí dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Parece que el salmista ya está entendiendo que no solo la nube guía, ¿sí o no? Que no solo la nube guía. Ahora, bueno, cuando se escribió esto, ¿lo escribió quién? El Salmo 119, de pronto David. Pero en ese entonces ya no había nube, porque ellos ya estaban en la tierra de Canaán, ¿cierto? Esa es la generación que ya estaba allá, que ya habían construido sus casas, sus tierras, cultivando, en fin. Pero entonces de alguna manera ellos entienden que es la palabra del Señor. Ahora, el problema es que a veces nosotros no seguimos la nube que el Señor nos ha entregado. Y a veces somos tentados a seguir otras cosas, otras voces, otras guías. Muchas veces nos guiamos por nuestra lógica, por nuestra capacidad, por nuestros propios análisis, ¿cierto? Y decimos, bueno, es que según el comercio, este es un buen negocio, qué sé yo, y somos muy autosuficientes y no dependemos del Señor. ¿Amén? Y tomamos decisiones basadas en la lógica. Ahora, no podemos desechar la lógica porque eso viene de Dios. Se nos ha mostrado que la fe y la razón son excluyentes, pero eso no es así. La fe viene de Dios y la razón también, ¿cierto? Son dos cosas que Dios nos ha dado, pero no podemos confiar en nosotros mismos. La Biblia dice, engañoso es el corazón del hombre. A uno lo puede engañar porque las motivaciones, porque usted dice esto, pero sus intenciones, el corazón es malo. Por eso, Proverbios 3, ¿qué dice? Proverbios 3, 5 y 6. Sí está aquí en la pantalla, ¿cierto? ¿Qué dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Oiga eso, no te apoyes en tu propia prudencia. Es que a veces somos tan prudentes que nos volvemos, ¿qué? Autosuficientes. Y ni siquiera oramos. No, es que eso va a la fija. No, es que esto es lo mejor según quién. Ahí es donde la palabra está diciendo, fíjate de Jehová en todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. 6, reconócelo en qué? Todos tus caminos, todas tus decisiones. Reconócelo a Él, reconoce que Él es el Rey que dirige. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué dice el texto? Y Él enderezará tus sendas, tus veredas. Él enderezará. Mire, hermano, entonces mire que la palabra nos dice, no confíe en usted. Chalito estaba predicando el miércoles de que la sociedad nos ha enseñado a confiar en nosotros mismos, a amarnos a nosotros mismos, depender de nosotros, pero la Biblia es todo lo contrario. Confía en el Señor,
No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántos dicen amén? Reconócelo en todos tus caminos y Él se va a encargar de enderezar, de enderezar. Mire lo que dice Jeremías 10:23. Acá está en la pantalla. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es ¿qué? No es dueño de su camino, no es señor, no gobierna su camino. El hombre no gobierna su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Entonces, ¿de quién es? De Dios. Dios es el que se encarga. Entonces, por eso la palabra nos está invitando a confiar en Dios, a seguir la nube que Dios nos da y depender de Él. Entonces, es un error seguir sus propias ideas, sus propios conceptos. Es mejor orar, depender de Dios y buscar lo que el Señor dice. ¿Cuántos dicen amén? No es seguirnos a nosotros, no es seguir nuestra lógica. Otro error que cometemos es seguir a extraños. ¿Sí? Mire lo que dice Juan 10:3. Ahí está hablando del buen pastor, que el buen pastor ama a sus ovejas, que su vida da, que las ovejas oyen la voz del pastor, ¿cierto? Y yo no sé si ustedes han visto por ahí un video que estuvo circulando hace un tiempo, en que había una manada de ovejas y el pastor las llamaba y ellas corrían todos para donde él estaba. Y un señor extranjero quiso hacer lo mismo y las llamó y ellas siguieron pastando como si nada. Y hacía los mismos ruidos, la misma forma que el pastor de esas ovejas, y las ovejas no. Entonces, ¿las ovejas qué? Oyen la voz del pastor. Dice el versículo 3, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas como la nube, va delante de ellas. ¿Y las ovejas qué? Le siguen porque conocen su voz. ¿Conoce usted la voz de Dios? Cada cuanto lo escucha, porque es la lámpara que guía. Lámpara es a mis pies tu palabra. Dice, le siguen porque conoce su voz, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y segunda de Juan, versículo 1, segunda de Juan capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué pasa? No tiene a Dios. Mira, hermanos, cuánta gente ha empezado en el evangelio y de pronto empiezan a escuchar otras enseñanzas, otras formas de pensar y terminan graves, ¿cierto? Mire que aquí Juan está diciendo, cualquiera que se extravía y no persevera en la lámpara, no sigue la lámpara, no toma en serio o en cuenta la guía de Dios, la palabra, no tiene a Dios, sencillamente no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque el que es de Dios escucha la voz de su pastor, ¿cierto? Mire lo que sigue diciendo ahí Juan. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis. Mire que a veces, no, pero es que él es budista y tiene unas ideas muy bonitas. Y usted lo invita y usted comparte y hermano, usted va a terminar confundido. Y más si no tiene la madurez suficiente, si no conoce, el que conoce la palabra, no señor, va a saber distinguir entre la voz de los extraños y la voz de su pastor. Amén. Pero hay que tener cuidado. Juan les dice, mire, lo que pasa es que en el momento la iglesia estaba atravesando una crisis terrible de falsa doctrina. Estaban enseñando a algunos que Cristo no había sido humano. ¿Por qué? Porque la carne es mala, bajo la concepción de Platón y la filosofía griega, esto es malo. Entonces, ¿cómo es que Dios, que es bueno y santo y puro, va a tomar carne humana? O sea, no, el vino parecía humano, pero era una especie de fantasma. Y
Y la iglesia tuvo que enfrentar doctrinas cerradas. Y por eso están diciendo, si no sigue la doctrina de Cristo, no es de Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted está notando la importancia que esto tiene. En la conclusión, esta es la lámpara. Esta es la lámpara. Entonces, error número 1, seguir nuestra propia mente, nuestras propias. Segundo, seguir la voz de los extraños. No perseverar en la palabra. Pero hay otro error, es que a veces seguimos a otros predicadores. Escúcheme, esto es delicado. A veces seguimos más a un predicador que al mismo Señor. Hay gente que se enamora más de algunos predicadores que de Cristo. Y algunos dicen, uy, no, pastor, yo escucho la palabra, mejor dicho, yo me alimento de la palabra casi todas las mañanas, porque yo pongo ahí en enlace y yo pongo la radio, y la gente cree que una predicación es la palabra de Dios. Esto que yo estoy haciendo no es palabra de Dios, esto es una explicación de la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Esto no es, lo que yo le quiero decir es que yo no tengo, o sea, mi explicación no es la palabra, es mi explicación. Entonces, eso quiere decir que usted no puede comer entero. Usted tiene que analizar cuántos tienen Biblia. Mire, cada uno es responsable de oír a su maestro, a su Señor, a su pastor que es Jesucristo. ¿Sí o no? Pero hay gente que cree que profundizar en la Escritura es escuchar muchas predicaciones y predicaciones y predicaciones. Hermano, la Biblia ha sido usada muy mal y sigue siendo usada muy mal. Entonces usted no tiene por qué confiarse de un pastor, de un predicador. No estamos llamados a eso. Usted tiene que analizar si lo que se está diciendo es así. Jim Jones empezó predicando el evangelio muy bien, era un pastor en Estados Unidos y la gente lo seguía y era bueno y empezó bien, pero con el tiempo se fue desviando y ustedes saben la matazón que hizo, ¿cierto? Fue el hombre que llevó a su congregación numerosa a una montaña y todos tomaron veneno. Y hubo una mortandad terrible, eso está en la historia de Estados Unidos. Y la historia de la iglesia está llena de mucha gente que se dejó guiar por un pastor y terminaron mal, en errores doctrinales, o acabando con su vida, o vendiendo la finca y dándole la plata al pastor. Porque es que, es que es mi pastor, es que él es tan lindo, es que predica la palabra tan bien, él explica, yo lo amo. Sí, exacto. O mire que hace poco un predicador aquí en América Latina, América Latina, anunció la venida del Señor y dio una fecha, ¿cierto? Y después tuvo que pedir perdón. Porque es que, mire que un pastor, un predicador, o llámelo profeta como los llaman hoy en día, o apóstol, peor todavía, fácilmente se puede salir. Por eso si el pueblo no está escuchando la voz de su pastor, sino la del predicador, se puede desviar. Y termina haciendo cosas que el Señor no mandó a hacer. ¿Cierto? ¿Y cuánta gente que no puede comer cerdo porque el Señor dijo que no? Porque su pastor le enseñó que no, y que tenía que guardar el sábado, y usted el sábado no puede trabajar. Pero eso se lo enseñó un pastor, ¿cierto? Entonces, hermanos, tenemos una gran responsabilidad de estudiar la palabra, de seguir la nube del Señor. No un pastor, no una iglesia, sino la voz de su pastor. Usted tiene que analizar si lo que a usted le enseñan, eso es verdad. ¿Y eso qué quiere decir? Que usted tiene que estudiar la Biblia. Usted tiene que sacar tiempo, pero mire que hermanos que para las escuelas de discipulado, no, la gente va a un culto y lo que entendió y se va para la casa y son 8 días, o si es que viene cada 8 días o a los 15 días y no sacan el tiempo para estudiar, para escudriñar la doctrina. Por eso cualquier idea los confunde.
Por eso hay cristianos que están apoyando el aborto, el homosexualismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos están en la universidad recibiendo una cantidad de ideas de un mundo que está grave, está recibiendo por todos lados, escuchando voces, escuchando, leyendo, y dele ahí, ¿cierto? Y pase, que pase y pase, y recibiendo una cantidad de información, pero no sacan tiempo para escuchar la voz de su pastor. Por eso resultan en unas incoherencias, creyendo una cosa que va en contra de lo que el Señor ha dicho y afirmando cosas. Entonces, es un error. También seguir a extraños. A extraños. Ok. Gálatas 2, 9 y 12. Dice, bueno, aquí está, bueno, leamos y te lo explico. Pablo está diciendo, y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como ¿qué? Columnas. Están hablando de los apóstoles allá en Jerusalén. Dice, nos dieron a mí y a Bernabé la derecha, la diestra, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ahí tiene título, Pablo reprende a Pedro en Antioquía, dice el 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Mira, aquí vemos a un apóstol reprendiendo, frenando a otro apóstol. Y estamos hablando de apóstoles reales, no de los que hoy se autodenominan apóstoles, profetas. Estamos hablando de Pedro y estamos hablando de Pablo, que entre otras cosas el mismo Pablo fue cuestionado en algún tiempo su apostolado y él tuvo que demostrar que él llenaba los requisitos para ser apóstol. Entonces, hermanos, usted no se puede confiar en alguien porque es apóstol, porque aquí uno tuvo que enfrentarlo. Entonces dice, no, ¿cómo le parece? Me tocó enfrentarlo cara a cara, porque eso era condenable. ¿Cómo así que actúa de una manera aquí y luego hipócritamente de otra manera? O sea, no es. Entonces, esa es una razón para usted que usted no confíe en los pastores. ¿No dice amén? Usted no puede confiar en mí, hermano. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia, ¿cierto? Usted tiene que confiar en el Señor y estudiar la palabra de Dios. Uno quisiera que no fuera así, porque es más fácil que la nube le diga a la derecha, a la izquierda, que sí, porque si me va mal, pues, ¿cierto? Una vez un hermano, hace muchos años, me dijo, yo he casado mucha gente aquí en Bucaramanga y en otros lugares. Y una vez alguien me dijo, mire, tenemos problemas con mi mujer y yo quiero que usted me divorcie porque a la final usted fue el que me casó. Sí, así me lo dijo. Yo le dije, ¿cómo? Y le dije, no, pero mire, yo no caso a nadie. Usted vino, que están muy enamorados, llenaron los requisitos de ley para hacer un matrimonio con efectos civiles y yo los casé, pero yo no le dije, mire, enamórese de aquella. Eso fue decisión suya. Uno no casa a nadie. La gente se casa y luego vienen para pedir la bendición y oficializar legalmente su relación. ¿Qué sé yo? ¿Me hago entender? Fácil sería que a uno le dijera, mire, haga esto. ¿Por qué? Porque si a uno lo mandan y le dicen, si salen mal las cosas, usted es el culpable, usted es el responsable. Pero hermanos, Dios nos ha dado la libertad y nos ha entregado la Biblia y por eso somos cada uno responsables de lo que creemos o de lo que rechazamos. Amén. Entonces, no es confiar en usted mismo, no es confiar en extraños, no es enamorarse de un predicador. Escuche, pero deseche lo que es malo, retenga lo bueno, pero no creer a ciegas. ¿Por qué? Porque ya vemos que aún un apóstol se puede equivocar.
El plan de Dios, bueno, esta revelación es una. No es que haya muchas revelaciones, es una revelación que Dios le dio y que en el correr del tiempo se organizó porque Dios les decía, escribe Moisés, ¿cierto? No es que Dios va a revelar, ese es el plan de Dios, revelar una sola revelación para su pueblo. No es que a cada uno le va a dar una revelación, porque de hecho la iglesia hay gente que de alguna manera sintió que Dios le estaba revelando y le reveló muchas cosas. Por ejemplo, a una señora en Puerto Rico le reveló que así como el Espíritu Santo había venido sobre Moisés, que ahora el Espíritu Santo después vino sobre Cristo en el bautismo, ¿se acuerdan? Que ahora en estos tiempos el Espíritu Santo vino sobre ella y ahora ella es la Dios, la Cristo, la ungida, y tiene cantidad de seguidores por muchas partes de América Latina. Miten Aarón se llama, Miten Aarón, y esos cultos son gloriosos y hay sanidades y todos alaban a Miten Aarón. Mita. Ella tuvo una revelación y encontramos todas las sectas fueron que alguien tuvo una revelación, ¿cierto? Pero no, eso no es el plan de Dios. Dios dio una y eso quiere decir que la misma revelación de Dios puede ser malinterpretada. A ver, les leo. Bueno, 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9, aquí está. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló ¿a quién? A nosotros. ¿A nosotros quiénes? Pues el escritor de la carta, a Pablo y Timoteo, o Pablo y Bernabé. Dice, Dios nos la reveló a nosotros, a los apóstoles. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero está hablando el apóstol, Dios les reveló a ellos y ellos escribieron de acuerdo a la guía del Señor y ahora nosotros la tenemos aquí en forma escrita. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice primera de Juan 4:6. 4:6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Oiga eso, Juan está diciendo, el que conoce a Dios me va a escuchar. Va a escuchar. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, hermanos, no es una revelación particular, es una sola revelación para todos. Y la responsabilidad es estudiarla, leerla. Esa revelación está escrita. Efesios 3, 1 al 5. Dice Pablo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Qué hizo Pablo? Lo recibió del Señor. ¿Y qué hizo? Lo escribió. La revelación de Dios está. Como dijo Jesús, escrito está. ¿Cuántos dicen amén? Jesús se basó en lo que está escrito. Escrito está. Dice, lo he escrito brevemente, versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender. O sea, es cuestión de leer para entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la revelación de Dios está acá. Dios se la dio a ellos y les dijo que la escribieran y se ha encargado de preservarla por todos los siglos y está ahí intacta para nosotros.
Nuestra responsabilidad es leerla, estudiarla. ¿Cuántos dicen amén? Pero si alguien le dice, no, es que el Señor me reveló que la Santa Cena tiene que ser con vinagre, o que yo tengo que, como una vez alguien dice que le reveló al Señor a un hermano que no tenía esposa, y le dijo a una chica de la iglesia, supongamos que es aquella, el Señor me reveló que usted va a ser mi esposa. Y el Señor me reveló. Y él le dice, la chica le dice, oye, raro que el Señor no le reveló que yo soy casada. ¿Cierto? Hermanos, en el cristianismo hay mucha cosa rara. Y hay gente que siente algo y que como que Dios le está revelando cosas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la primera forma como Dios gobierna o dirige y principalmente es a través de la palabra de Dios. La segunda forma como Dios dirige al pueblo es a través de su providencia. ¿Qué es providencia? No un municipio de Colombia, ¿no? La providencia es la forma como Dios organiza su mundo, dirige su mundo, porque Él es el rey, Él es el que permitió que el sol saliera, el que, ¿cierto? Creó, sostiene y dirige el universo. Por eso Jesús dijo que ni siquiera un pajarito muere sin la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene control. Cae solo el que Dios permite y cuando Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Él es el que, por su providencia. Un ejemplo de la providencia de Dios fue José y sus hermanos. ¿Se acuerdan que los hermanos le cargaban bronca porque él era el consentido de papá y una vez lo agarraron y lo echaron en una cisterna? Pero ya esa cisterna está en tiempo de verano, casualidades, ¿no? Y no murió. Después lo sacaron de ahí, lo vendieron a los mercaderes, que lo compró alguien que llevaba esclavos para Egipto, y ellos quisieron deshacerse definitivamente de ese muchacho, pero Dios estaba dirigiendo todo eso. El pozo estaba seco por la voluntad del Señor. Casualmente pasaron unos mercaderes que iban era para Egipto, y lo compró un señor y se lo vendió ¿a quién? A Potifar. ¿Cierto? Eso se ve muy humano, usted lo puede mirar así, y eso, acontecimientos normales cotidianos, pero Dios estaba detrás de eso. Y Él dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encauzó para bien. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Dios también dirige a través de la providencia, de las circunstancias. ¿Se acuerdan en una noche las asnas, las burras o asnas de Cis, el papá de Saúl, dejaron el portillo abierto? Eso puede pasar normalmente. Y las asnas salieron, se escaparon y el papá mandó a su hijo a Saúl, vaya, búsquelas. Y él búsquelas por acá y búsquelas por allá y nada que las encontraba. Pero resulta que se encontró con Samuel y resulta que lo ungió para ser rey de Israel. Entonces mire como un acontecimiento pequeño, cómo eso puede desembocar, porque es que Dios es el que está direccionando, porque Dios dirige las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dios a través de su providencia. Pero no quiere decir que todas las circunstancias que pasan en la vida, quiere decir que Dios nos está guiando allá. Eso no quiere decir. Hay que tener cuidado con eso. Mire, en 1 Samuel, que ustedes no lo tienen ahí no está, te lo voy a leer. Ya para terminar le leo esta. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí que David está en el desierto en Gadí. Tomando Saúl a 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue a buscar a David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Cubrir sus pies era agacharse a hacer popó, ¿sí? Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día en que te dijo Jehová, he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te pareciere.
Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, y que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Una situación cotidiana, le dio diarrea, ¿cierto? Se metió a la cueva ya y estaba ahí persiguiendo a David injustamente y lo había intentado matar, y Dios le había dicho que Dios se lo iba a entregar, que lo iba a cortar. Entonces sus guerreros le dicen: mire, pues ahí está, mire la providencia del Señor, mire cómo se lo trajo hoy, se lo sirvió en bandeja de plata a su enemigo ¿Pero qué hizo David? Él dijo: no, él es el ungido de Jehová. O sea, mire que una circunstancia no quiere decir que es la voluntad de Dios. Él diría: no, listo, y asesinarlo ahí, imagínese, ¿cierto? Entonces, no todo lo que ocurre puede ser la voluntad del Señor. Y entre otras cosas, el ejemplo de Natán. Natán le dice a David le dice: bueno, yo quiero edificarle casa al Señor porque él siempre ha estado en una carpita y yo ya tengo mi casa bonita. Entonces Natán, ¿qué le dijo? Hágale porque el Señor está con usted, ¿cierto? Pero esa misma noche Dios manda a Natán: dígale a David que no. Entonces mire que el profeta mira las circunstancias y dice: hombre, ya ha avanzado, eso, constrúyale. El profeta le da autorización, pero Dios le dice al profeta: dígale que no. Entonces mire que las circunstancias no quiere decir que toda circunstancia es la voluntad del Señor. Tenemos que depender de Dios. Y por último, aún la revelación de Dios puede ser malinterpretada. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo? Escuche esto. Jesús dijo: si quiero que Él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino que si yo quiero que quedara hasta que yo venga aquí a ti. O sea, Jesús dice una cosa y los discípulos entendieron otra. Entonces hay que tener mucho cuidado. Un versículo, unos pueden verlo de una manera y otros pueden interpretarlo de otra manera. Hay que tener mucho cuidado. En todos los casos, hermanos, necesitamos estudiar la palabra y orar muchísimo, muchísimo. Si usted necesita la voluntad de Dios para algo, tiene que estudiar la palabra, tiene que dedicarle tiempo al Señor y tiene que orar mucho. El Señor dijo: clama a mí, yo te responderé. O sea, usted clama y Dios se encargará de dirigir las cosas y no permitir que usted cometa errores. ¿Cuántos dicen amén? Póngase en pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque no estamos solos en la vida, porque tenemos lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, bendito Señor. Muchas gracias, Señor, porque ya no tenemos una nube física, una nube literal que nos dirige, Señor. Pero también tu palabra nos muestra, Señor, que es tu palabra lo que nos has dejado, Dios mío. Señor Dios, yo oro que mi hermano ame tu palabra más que cualquier predicación, más que cualquier evangelista, pastor, apóstol. Soberano Señor, que dediquemos tiempo para sentarnos a estudiar tu palabra, a entender, a profundizar, Señor Dios de los cielos, porque es muy fácil solamente escuchar, que nos enseñen, pero no ir directamente a la palabra cuando tú no las has puesto en nuestras manos. Está en forma escrita para nuestro estudio. Padre, glorifícate, Señor, perdona la pereza, la negligencia, Dios mío. Ayuda a mi hermano, a mi hermana a tomar en serio, Señor, tu palabra, a escuchar la voz del pastor. Tu palabra, Señor, que está escrita, Dios mío. Oh, Señor, muchas gracias. Damos todo el honor y toda la gloria para ti, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, prepare su ofrenda. Recordarles unos pequeños anuncios. El miércoles tenemos culto de oración a las 7:30. Recordarles que el próximo domingo son elecciones, ¿cierto? Le quiero invitar para que vamos a tener solo el servicio de las 8 de la mañana, ¿sí? Para que usted venga y salga a votar temprano
Amén, hermanos. Y estemos orando por Colombia, por esta situación, porque estamos en una situación complicada, pero dependemos del Señor. Yo en alguna semana he estado asustado, pero yo decía, bueno, si Dios permite que suba este señor, que Dios tiene el control, Dios sabrá, porque nada ocurre sin que Dios lo permita, ¿cierto? Entonces Dios sabrá lo que hace. Pero entonces recuerden, tenemos solo la de las 8 de la mañana. Si usted no puede ir a las 8 de la mañana, se conecta a las 10 y recibe la transmisión que damos a las 10 de la mañana. Hermanos, recordarles que tenemos miel y que está ahí disponible para ustedes. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a felicitar a la hermana Rosalba, que cumplió años en estos días. Vamos a orar por ella. Hermana Rosalba, la queremos mucho. Usted es una bendición para la iglesia, para nosotros, y qué bueno que el Señor la tiene con vida, la tiene con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por tu amor, tu misericordia, bendito Señor. Queremos agradecerte por la vida de mi hermana Rosalba, la vida de Sami Valentina, Señor, que les permite cumplir un año más de vida. Muchas gracias, Señor. Oramos que las guarde, que les ayude. Señor, que tu Espíritu Santo les guíe cada día y que ellas puedan hacer tu voluntad para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Muchas gracias. Te adoramos, te bendecimos. Pedimos que también reciba las ofrendas, los diezmos, Señor. Que tu nombre sea glorificado, Padre. Lo hacemos en obediencia, reconociendo que tú eres el dueño de todo. No es nuestra vida, es la vida que tú nos das. No son nuestras habilidades, es lo que tú nos das, Señor. Padre, por eso es para ti. Lo hacemos como un acto de adoración, de reconocimiento, Señor, y en obediencia. Recíbelo, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios le bendiga, hermanos, Dios les guarde, una feliz semana para todos. No se vaya sin saludar a su hermano y que Dios les bendiga a todos.